Beber 2 litros de auga ao día. Cociñar unha receita nova cada semana. Aprender idiomas. Consumir 5 pezas de froita ao día. Ensinarlle algo novo ao meu fillo todos os días. Gústame ir ao súper. Hace unas semanas hablábamos de la centolla, de la temporada de la centolla, que como todos los años, cuando llega el otoño, comienza, pues eso, en el mes de noviembre. Ahora ya estamos metidos en el invierno y es buena época para comer centolla, ya está en comidita y además, bueno, en estas fiestas siempre tira de ella. Por eso le hemos pedido al jefe de cocina del restaurante San Miguel de Ourense que nos preparase una receta con centolla como protagonista. Y así comenzamos el programa de hoy. Un programa en el que también hablaremos de los nuevos vinagres, casi, bueno, auténticas delicatessen que prepara Juan Pablo Lorenzo en Vinagres do Ribeiro. Hablaremos con Francisco Gil, bueno, con un tocayo de nombre y apellido, que es jefe de cocina en un restaurante en Vigo, en La Juliana, y cerraremos el programa con, bueno, con un consejo para quienes quieran tener tulipanes, incluso en invierno. Ya sé que puede parecer una cosa poco gastronómica, pero bueno, hay que utilizar un instrumento gastronómico importante en la cocina, que es el frigorífico, para conseguirlo. Con estos mimbres hemos preparado este programa. Bienvenidos a Cousas de Comer.